Muy bien, buenos días para todos. Damos comienzo a la segunda conferencia de esta mañana. En este caso se va a presentar quien es economista por la Universidad de la República y viene por parte de Arnaldo C. Castro, el señor Javier Pérez Iglesias, con su conferencia Desmitificando la Inteligencia Analítica, y les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Hola, buenos días para todos. Yo soy Javier, como les decía él, trabajo en Arnaldo Castro, en el Departamento de Soluciones de Negocio y Consultoría. Lo que vengo a comentar hoy es algo simple. Trata de la inteligencia analítica, que tomémoslo en principio como una herramienta de gestión para mejorar la forma en que se obtiene valor de los datos. La idea central es que lo pueden utilizar todos en cualquier organización, en cualquier empresa, por más chica que sea. Y a continuación voy a mostrar cómo se puede hacer. La idea central es que todas las empresas tienen datos, pero si los datos no se transforman en información y luego en conocimiento, esto no sirve mucho. No se obtiene el verdadero valor. La herramienta para obtener el valor de esos datos es la inteligencia analítica. Entendemos inteligencia analítica como un conjunto de herramientas orientado a que las empresas dejen de tomar decisiones en forma intuitiva y pasen a tomar decisiones en base al conocimiento objetivo, para que tengan las relaciones que antes tenían personas determinadas de la organización en base a su conocimiento y su experiencia. A partir de ahora las pueden trabajar con información objetiva basada en el procesamiento de los datos de la empresa. Y hablo de desmitificarla un poco en gracia, un poco en serio, porque habitualmente nos encontramos con muchos conceptos que hacen sentir que estamos más lejos de lo que creemos de la inteligencia analítica. La inteligencia analítica, como decía, es una herramienta de gestión que no está tan lejos de las organizaciones. Cualquier organización chica puede pensar en aplicar inteligencia analítica para mejorar su gestión. No importa, como decía, su tamaño ni su nivel de desarrollo. Cualquier organización lo puede hacer. Hay grandes conceptos que nos hacen sentir que estoy lejos de eso, que estamos lejos, como Big Data, Hadoop, la velocidad, variedad, información no estructurada. Entonces nos hacen pensar que esta inteligencia analítica, que esta herramienta, no es para mi organización, o que estoy demasiado lejos de ello, o que no voy a tener gente para aplicarla. Otro de los puntos que me obligan y que me hacen pensar que estoy lejos, discúlpenme, son las herramientas integradas, las herramientas que son soluciones verticales, que se integran con las redes sociales, que uno comete una acción y enseguida le mandan un mail a uno, el otro recibe las redes sociales, o el jefe recibe el informe de todos los gastos de la empresa. Tuvo una integración enorme que es buena, es válida, pero no implica un punto de partida. El punto de partida puede ser mucho menor, puede ser en las hojas de Excel, en los datos del sistema de facturación que uno tiene. Entonces, por eso digo, parar un poco con todo esto de Big Data, de las soluciones integradas que resuelven todos los problemas de la empresa casi de manera mágica, que sí lo hacen, pero más adelante, y el punto de partida es mucho menor. Ahora les pido que me crean que la inteligencia analítica está al alcance de su organización, está al alcance de la organización por más chica que sea, que la inteligencia analítica la pueden aplicar y que dar el primer paso es importante, lo puede dar cualquiera, y que créanme que la forma de empezar la tenemos bastante estudiada y adaptada al Uruguay, y es en base a 3 acciones concretas. Voy a pasar a explicar cada una de ellas. Bueno. ¿Por qué digo que está al alcance de todos? Porque todos tenemos un sistema de facturación, todos tenemos hojas de Excel, todos tenemos comentarios de las redes sociales, todos tenemos, bueno, si tienen un ERP, un CRM, mucho mejor. Todos tienen datos que los pueden comprar, todos tienen datos de formularios que llenaron en papel antes y que los están pasando a partir de ahora a digital. Entonces, en ese sentido, todos tienen datos para analizar. Y el hardware, el software y los recursos humanos están también a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque seguramente con la PC que tienen ustedes en sus casas pueden empezar a hacer inteligencia analítica. No requiere más de 10 GB espacio libre en el disco y 4 GB de memoria RAM. Una PC totalmente común, normal.
El software tiene... A ver cómo se los explico. El software pueden empezar con lo que tienen. Seguramente todos tienen OpenOffice o tienen Office. Y es ahí donde se pueden dar cuenta de que esto tiene valor. Utilizando OpenOffice se van a dar cuenta que tiene valor, utilizando Office se van a dar cuenta que tiene valor. Y los pasos hacia un incremento, hacia mejorar, hacia hacerlo más profesional, no son grandes. Y menos después que hayan comprendido el valor que tiene la inteligencia analítica. Los recursos humanos nos ha pasado en muchas empresas grandes que creen que no tienen recursos humanos para enfrentar esto. Los recursos humanos están en las empresas. Créanme que luego un piloto se van a dar cuenta, van a identificar claramente quién es su persona para llevar adelante la inteligencia analítica en su empresa, y que con 1, 2 semanas, 3 semanas, un mes de contacto con los consultores lo pueden lograr. No se necesita más que una persona, un estudiante de ciencias económicas o de ingeniería. Si hablamos de dar el paso, cuando hablo de dar el paso, hablo de cambiar, de empezar a tomar decisiones no basadas en el enfoque tradicional, sino basadas en el enfoque que llamamos nuevo. Y las diferencias ahí se resumen a estos puntos. A pasar de tomar decisiones en base a la intuición, es verdad, hay muchos directivos que tienen mucha experiencia y de alguna manera saben que determinados productos se venden con otros productos, que cuando pasa determinada cosa afecta a uno de los valores importantes de la empresa de determinada manera. Pero el problema es que eso, primero está concentrado en la persona y después que son conocimientos tomados en base a la intuición, en base a lo que cree, en base a la experiencia, y que no sabe realmente cuál de esas relaciones es más pesada, cuál es verdaderamente real, cuál es más fuerte. Pasando a tomar la decisión en forma objetiva, lo que van a tener es la información cuantificada. Van a decir, esta relación es más fuerte que esta otra, este producto se vende más con este otro, cuando pasa determinada cosa en la organización, va a pasar de tal otra con un nivel de exactitud mucho mayor, que es de un número. Las ventas de este producto van a ser el triple de las ventas de este, y si pasa esto, van a aumentar las ventas en 2 puntos. Pasar de los años primero para armar toda la estructura y para entender el negocio, a tomar las decisiones en segundos, gracias a la nueva inteligencia analítica. Pasar de dar soporte a las decisiones que tomo, buscando permanentemente, digamos, justificar por qué tomé la decisión que tomé, y por qué no pasar a un soporte a la acción. Algo que justifique realmente lo que estoy haciendo y que me dé una idea de que elegí esto porque era mejor entre varios escenarios y que lo puedo sostener en el tiempo. Ya previendo a dónde voy a llegar con el camino que tomé. Entonces pasar de un enfoque de la eficacia, que es lo que todos logran, a un enfoque basado en la eficiencia, que es en la eficiencia y en la eficacia, que vendría a ser la optimización. Bueno. Proponemos acciones concretas para esto. Recién les mostraba la imagen que tenía en la mano, parar un poco con toda la parafernalia de los conceptos y empezar a pensar en cosas concretas. Todos tienen datos, todo está al alcance de todos. ¿Por qué no dar el paso? Y ahora, que es donde voy a centrar el resto de la presentación, que es en enfocarme a los lineamientos concretos para empezar. Si yo quiero empezar a trabajar en inteligencia analítica, tendría primero que explicarle a los directivos, a los tomadores de decisiones, a las personas importantes de la organización, cuál es el valor de la inteligencia analítica. Lo tienen que comprender y difundir. Y por otro lado, tienen que entender y aplicar una cultura analítica en su empresa. Voy a explicar un poco qué es voy a ayudarlos a comprender el valor de la inteligencia analítica, y luego
a dar las bases para la cultura analítica. No les voy a decir cómo implantar una cultura, porque muchos saben, sino cuáles son qué bases tiene que tener esa cultura. Todo esto converge en un piloto. El piloto es una experiencia que permite entender el valor de todo esto sin riesgo grande, ¿verdad? Y obteniendo resultados concretos. Paso a explicar la primera parte: comprender y difundir el valor de la inteligencia analítica. Sabemos que para esto, para que los directivos crean en esto, para que haya gente con ganas de que la empresa explore la inteligencia analítica, tienen que primero entender que van a ganar con esto, y lo que van a ganar es mejor en la gestión, tener una gestión basada en objetividad y entender qué hay detrás de esto. Un poco el objetivo de toda la charla es llegar a mostrar muy por arriba cuáles son los métodos que están detrás de todo esto, y que se den cuenta que esos métodos son trabajan muy parecido como trabaja la cabeza de los que toman decisiones, de alguna manera ponderando las variables y todo lo que influye en su negocio para poder tomar decisiones hacia adelante. Entro un poco en la parte de la inteligencia analítica, de la estructura. La estructura de la inteligencia analítica, nosotros la imaginamos similar a esto, ¿ah? Es una pirámide donde la base es entender los datos de la empresa, la base está orientada a comprender, está orientada a la visualización, y hacia arriba podemos ir tan profundo como queramos, mostrando, acá les revelo algunos de los algoritmos, que son el análisis causal, el ordenamiento y la segmentación, que son la base de casi todas las soluciones grandes que se ven en el mercado. Estos de arriba están orientados a predecir y los de abajo a comprender. Entonces, comprender es lo que probablemente hayan escuchado como Business Intelligence. El Business Intelligence es la herramienta para comprender los datos de su empresa. Y lo que escucharon como Analytics es lo que yo llamo predecir, que es lo que son los modelos y los algoritmos que ustedes utilizarían para predecir números importantes de su empresa. Entonces entro en la visualización, entro en la base de la pirámide. El objetivo de la visualización es comprender los datos. ¿Cómo comprenden los datos? De manera visual, por eso lo llamo visualización, navegando, explorando, graficando. Uno va a poder empezar a jugar con sus datos, solamente arrastrando los campos sin necesidad de código, de manera de encontrar específicamente información importante como, de repente en un establecimiento grande, cuáles son los lugares por donde más pasa gente, cuáles son los stands que más llaman la atención, cuál es el lugar de la ciudad que es más inseguro. Eso no requiere mucho más que visualizar, pasar la información geográfica a un mapa donde se ubica cada uno y le doy colores, por ejemplo, de qué es más importante que qué es mayor que qué. También tiene la posibilidad de detectar tendencias, un quiebre de stock, donde uno puede perfectamente detectar por qué se quebró ese stock, y cómo afectó de repente una promoción importante del negocio. Puede controlar indicadores, ¿verdad? Los indicadores, por ejemplo, un semáforo, lo puede perfectamente clasificar para que si el número toma un valor mayor que el que le interesa al directivo, tenga un color que llame la atención. Y el resto sería encontrar valores atípicos. Pasa muy a menudo que cuando nos ponemos a investigar los datos de las empresas, encontramos que hay una persona que hizo 400 veces más negocios que otra. Un determinado modelo de automóvil que fue denunciado 100 veces más que el resto. Una estación de servicio donde recibió 500 visitas más que el resto. Eso generalmente lo que muestra es que está pasando algo raro. No me está diciendo, no es algo que lo pueda tomar como información. Si bien es real, no es algo que yo voy a buscar, sino que es algo que me rompe los ojos gracias a la experiencia visual que nos da esto. Y a partir de ahí cada uno tomará las decisiones que considere pertinentes. Eso
es posible hoy y mucho más que antes, de forma mucho más rápida, gracias a lo que se llama el autoservicio de BI. El autoservicio de BI se llama así porque está orientado al usuario de negocio. Podemos prescindir totalmente del departamento IT que siempre está muy ocupado, que siempre tiene otras prioridades que atender a cada uno de los usuarios que quiere jugar con los datos y ver en qué está su organización. Es para el usuario de negocio también porque se puede hacer prescindiendo totalmente de código. Tiene una conexión directa a la base de datos, tiene una conexión en tiempo real, donde no necesito que me actualicen los campos se actualizan de manera automática. Es de bajo costo, el licenciamiento hoy por hoy es muy accesible a eso, apunta a que todos intenten dar el paso en este sentido, dando licencias a muy bajo costo. Los cuadros de mando interactivos. Los cuadros de mando interactivos es donde convergen los resultados de esta visualización. Cada persona podría crear sus hojas de trabajo, lo que hoy por hoy se hacen en Excel o en Calc, creando sus gráficos, y luego integrarlos en un cuadro de mando que lo pueden compartir fácilmente con la organización los que reciben, los receptores de esa información no van a tener un cuadro estático, no va a ser un PDF. Va a ser un cuadro en el que van a poder jugar con los datos y van a poder seguir investigando. Ahora paso a los modelos predictivos. Bueno, retomo. Había dicho que todos podíamos dar el paso, había dicho cuáles eran los lineamientos para empezar con esto, y después decía que para que lo creyeran, para que alguien tuviera ganas de empezar y se sintiera cómodo, iba a explicar qué había dentro de esto llamado inteligencia analítica. Cuando decía que había dentro, me refería a una estructura similar a la de esta pirámide, donde empecé hablando de la visualización, que es la base, donde cada uno trata de entender los datos de su empresa, trata de entender en dónde está, en base a datos agregados, en base a datos del pasado, para luego pasar a lo que está en rojo, que son los 3 algoritmos básicos para predecir. Algoritmos para intentar predecir el comportamiento de las ventas, las compras, mis costos, el tránsito de empleados, lo que sea. Entonces los modelos predictivos a veces se asustan y por eso también es lo que tratamos de hacer, de identificar esto. Son, como les decía, modelos que operan bastante similar a como opera la cabeza del tomador de negocios y están orientados
a responder en situaciones de incertidumbre, para que la persona, para que el directivo pueda tomar las decisiones en base a números objetivos y no solo en base a su intuición. Trabajan aprendiendo del pasado, toman los miles, los millones o los cientos de líneas que ustedes tengan en su organización para aprender. No es más que eso, es lo mismo que hace la gente cuando aprende en base a su experiencia. Y se apoyan en técnicas estadísticas y econométricas para inferir hacia adelante. Un ejemplo de cada uno son los que les nombré recién, que son el análisis causal, el ordenamiento y la segmentación. El análisis causal es el primero que voy a mostrar ahora. El análisis causal piensa en una variable a explicar y en variables que la explican. Entonces pienso en una variable explicada y las explicativas. La explicada generalmente es la que yo quiero predecir. Y la explicativa son todas las que me ayudan a hacerlo, las que yo en principio creo que me ayudan a hacerlo. Porque después vamos a comprobar que algunas finalmente no terminan explicando la variable que quiero explicar. Entonces, un ejemplo práctico que tal vez lo puedan todos en su organización tengan este problema, y es predecir el ausentismo. Hay organizaciones que pueden no importar demasiado que falte gente, pero en otras puede ser muy importante. Entonces le podemos dar información para que conforme grupos que no tengan la cantidad de faltas a la que no se puede llegar. La información necesaria para eso serían los datos personales de los empleados de ese departamento y una planilla de control, o sea, saber si ese departamento estaba compuesto en su mayoría de mujeres, en su mayoría de gente que vive lejos, en su mayoría de gente de edad avanzada. Bueno, ¿cómo va a afectar eso el ausentismo? Ya no pasa para adelante esto. Entonces la ecuación, todo esto le tenemos que poner una forma de ecuación, ¿no? Entonces, lo que quiero predecir es el número de ausencias. Y las ausencias las quiero predecir en base a la edad promedio del grupo, del departamento. Por ejemplo, si pensamos en la intendencia, todos los departamentos de la intendencia, pienso en un mes, quiero predecir cuántos van a faltar en ese mes. Tomo la edad promedio del grupo, tomo el porcentaje femenino de ese grupo, porque en principio puedo pensar que las mujeres tienden a faltar más que los hombres, en principio puedo pensar que también el salario, a mayor salario, puede que la gente falte menos, los que tienen un salario promedio, la oficina que tiene mejor salario promedio tendría que tener menos faltas. Y la cantidad de Montevideo se refiere a la cantidad de gente que vive en Montevideo, o sea, que vive cerca de la oficina, y los que tienen que de repente transitar muchos kilómetros para llegar a la oficina. Estos coeficientes son lo que yo decía que de alguna manera uno los tiene en su cabeza y pondera, inevitablemente lo hace. Lo que proponemos es que esos coeficientes dejen de ser una ponderación subjetiva, dejen de tener un número asignado en base a la experiencia y al humor, sino en base a datos objetivos. Entonces, el resultado esperado de todo esto sería una ecuación similar a la que pongo aquí abajo, donde el número de ausencias, donde traduzco los coeficientes a números. Primero pongo un número que es las inasistencias que casi inexplicables, que bueno, es un número que es difícil que se baje, que el algoritmo me entregaría un 8, una planilla Excel podría entregarme estos números. De acá puedo tener información de que a un año más de edad promedio de mi sector voy a esperar que recibir 7 faltas más en el mes, que a un 1% más de personal femenino en mi organización voy a tener 2 faltas más esperadas en el mes, que el salario promedio no influye, que por ejemplo si tenga más o menos salario no influye en el comportamiento de la gente a la hora de asistir o no al trabajo, y que si tengo una persona más que vive en Montevideo haría que en promedio tuviera 2 faltas menos, por eso el signo negativo, 2 faltas menos en el mes. Todo esto tiene errores, algún error conceptual para mejorar la aplicación.
pero básicamente es eso, es dar objetivamente los números que ponderan, y esto se puede hacer con una planilla Excel y con un algoritmo prearmado. No necesitan mucho para hacer esto. La segunda solución, la segunda de la pirámide, es el ordenamiento, lo que habrán escuchado hablar de scoring, de credit scoring, de ordenar por probabilidad de fraude. El scoring es una forma de ordenar sucesos en base a lo que yo quiera. Por ejemplo, en este caso podemos pensar en ordenar una empresa de seguros que recibe muchos reclamos, entonces querría ordenar los reclamos en base a la probabilidad de que estos sean fraudulentos. Evidentemente no tiene la posibilidad de ir a cada uno, a verificar con personal cada uno de los casos. Entonces tendría que elegir de alguna forma cuáles son los 10, los 100, los 1000, los que pueda, más probables de fraude, y ir a ellos a verificarlos. La información necesaria para esto es el historial de fraude. Pongo historial de fraude como un resumen, porque en realidad lo importante acá es decir, bueno, fue fraude o no fue fraude, era un auto de determinada marca, fue en tal año, en tal barrio, la persona denunciante tenía una antigüedad determinada con el banco o no. Esas son las cosas que muchas veces el que toma la decisión de mandar una inspección lo hace en base a lo que él cree o que se acuerde o no de determinado caso, y de esta manera saltaría en una lista similar a esta, donde ordenaría todos los casos por probabilidad. Tal vez no se ve bien en el gráfico, pero estos son números que son probabilidades entre 0 y 1. Esto opera de manera similar al análisis causal que mostré anteriormente. En vez de devolverme la cantidad de faltas que espero para el sector, lo que me va a devolver es la probabilidad de que el caso sea fraudulento o no. Entonces yo podría elegir los 10 primeros, yo los marco como rojos, como que tienen alta probabilidad de fraude. Y las acciones concretas a tomar es, ir a verificarlos. Me encontraría con cosas similares a estas. La mayoría era rojo, pero hay un rojo que es negro, que eso quiere decir que no era fraudulento. Fui y no era fraudulento. Evidentemente el algoritmo puede dar resultados, o no es fallar, porque él te dice lo que es más probable, pero algo que tenía todas las características de ser fraudulento puede no serlo, y algo como lo que está acá, que no tenía características de ser fraudulento, puede terminar siendo. Esto, por ejemplo, sería un caso de hacer fraude de una manera nueva, que no está en los datos, y si no está en los datos el algoritmo no puede aprender, y si no puede aprender no puede predecir, pero por lo menos podríamos evitar. Tendría que ser un innovador el que hace fraude para pasar. El último de los puntos es la segmentación. Es el último de los puntos de la pirámide, y lo puse arriba porque es un poco más complejo el algoritmo que hay por detrás. Estos dos primeros son cálculos muy sencillos. Lo que hacemos con la segmentación, crear grupos homogéneos de entidades. Las entidades pueden ser mis clientes, mis competidores, mis sucursales, ciudades, lo que quieran. Entonces yo puedo salir de la segmentación unidimensional que nos encontramos normalmente. Nosotros nos encontramos con que las empresas nos dicen, sí, yo segmento, pero segmento en base a los de menor rentabilidad, a los de rentabilidad media y a los de mayor rentabilidad. O segmento en base a los de menor edad, los de edad media, de mayor edad, ingreso bajo, ingreso medio, ingreso alto. Pero nunca pueden verlos todos juntos, porque son de una dimensión, y uno que puede parecer un cliente atractivo en la dimensión de ingreso puede ser malo en la dimensión de edad. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, los algoritmos de segmentación vienen a resolver eso buscando centros a un grupo, como que hacen nubes de puntos donde va clasificando a los clientes de acuerdo a sus características. Ahí adentro, los datos que pongo para procesar pueden ser todos los que quieran, toda la información que tenga del cliente, parezca o no parezca a priori relevante. Entonces, es como que se mezcla, y lo que sale son los segmentos bastante definidos. Por eso ahí le pongo historial de comportamiento, variables socioeconómicas, todo lo que se tenga se puede poner. Entonces,
el ejemplo que tomo acá es, bueno, tengo una empresa, tengo productos y lo que quiero es conocer a mis clientes para diseñar la acción óptima, diseñar la oferta óptima, diseñar promociones. Entonces yo tomaría la salida de Excel, o del software que sea, que lo que me da, lo importante, nos da muchas cosas, pero lo importante es, generalmente es un gráfico de tortas que nos dice cuántos segmentos hay, y en principio podemos ver, bueno, que hay un segmento que es mucho más grande que el resto, nos dice exactamente cuántas personas tiene adentro, cuántos clientes tiene adentro, y una cantidad de gráficos, que no los vamos a repasar ahora, pero nos ayudan a perfilar esos clientes. Entonces, a perfilar los segmentos, ¿no? Entonces yo podría concluir esto sabiendo que el segmento 1 tiene en su mayoría gente de ingresos medios, que tiene celular, que hace uso de la computación, que hace las compras en paquetes chicos y que lo hace de forma muy a menudo. El segmento 2 es gente que compra todos los meses, que no usa la tecnología como medio de contacto y que en principio paga con crédito. Entonces, a partir de eso, yo conocería bien a mis clientes y podría orientar mis productos hacia una oferta mucho más definida y mucho más dirigida. Esto fue lo que les mostré al principio. Las acciones concretas para comenzar. Entonces era comprender y difundir el valor de la inteligencia analítica. Espero haberlo hecho de alguna forma ahora, en estos minutos que pasaron. Y lo último sería implantar la cultura analítica. Como les dije, no voy a enseñarle a nadie cómo implantar una cultura analítica, solamente dar los lineamientos que debe tener esa cultura para que sirva, para que acompañe un proyecto de inteligencia analítica. Entonces esa cultura tiene que estar basada en que la inteligencia analítica no viene a suplantar a nadie, no viene a suplantar el trabajo de la gente, viene a liberarle más tiempo para otras cosas, para cosas que pueden ser en el mismo sentido, pero profundizar un poco, a entender mejor los valores, a perfeccionar lo que hoy por hoy les lleva tiempo entender. Con esto empezarían a perfeccionarlo. Todos en la empresa deben creer que esto sirve, todos deben estar alineados, todos deben saber qué hacer para lograrlo, deben saber desde el que está más arriba, el directivo, saber que debe tener en cuenta la información producto de la inteligencia analítica. Los del medio deben saber que tienen que preparar informes basados en datos reales y no en intuición. Y los que están en la línea de batalla, digamos, los que están con los clientes, deben saber que toda la información que puedan recabar es importante. Que es importante no saltearse campos en los formularios, es importante no agilizar trámites sin sentido, sino que junten todos los datos que le pidieron y que eso sirve como insumo para que todo redunde en beneficios para todos y beneficios cuantificables. Es importante que los beneficios sean cuantificables, que todos sepan que esto está dando beneficios. El final de todo esto es un piloto. La forma de implantar la cultura analítica y de entender el verdadero valor es con un proyecto insignia, un piloto. Y este debe ser simple, acotado y tangible. Debe ser simple porque todos lo tienen que entender, todos tienen que saber qué es lo que se está haciendo y qué tareas se están mejorando, qué es lo que antes se hacía de una manera y ahora se hace de otra. Los proyectos complejos se pueden dejar para adelante. Debe ser acotado. Bueno, elijamos segmentar primero a los clientes, que eso da resultados inmediatos. En la próxima promoción ya vamos a ver si dio mejores resultados que el método tradicional o no. Hacer un scoring de riesgo, bueno, saber que le presté un banco, le prestó dinero ahora prestó mejor el dinero después de utilizar estos métodos porque hizo un score de riesgo y identificó a los más riesgosos y a eso no les prestó o los inspeccionó mucho antes de prestarle, entonces eso le da beneficios de gestión y de resultados directos, y debe ser tangible porque yo debo darle la posibilidad siempre de cuantificar el piloto. Debo decir, bueno, este piloto me redundó en X beneficios.
deben ser inmediatos esos beneficios. Entonces, comprendimos el valor de la inteligencia analítica, implantamos una cultura analítica y estamos en un piloto. La idea aquí es que, bueno, si alguno de ustedes me creyó que es sencillo, que lo pueden hacer, que pueden avanzar en esto, que no se sientan que están lejos de la empresa, pueden ir hacia adelante con un piloto donde van a poder entender realmente los beneficios de esto. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, le agradecemos entonces a Javier Pérez Iglesias.